Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Habla la profesora Maribel Rojas. Comenzamos a trabajar la semana 22 en séptimo básico en la asignatura de ciencias. Mis palabras mágicas para hoy. Tú puedes. Ustedes siempre pueden, niños, muy capaces de hacer todo lo que se propongan. Así que con todo el ánimo, muy motivados, vamos a dar inicio a esta clase de ciencias. El objetivo será reconocer los principales factores y elementos del clima. Como se pueden dar cuenta, continuamos con la misma unidad 2, pero pasamos a una lección distinta. Las actividades para esta semana serán 4. Activación de conocimientos previos es lo que vamos a realizar antes de comenzar las actividades que van a hacer en su cuaderno. La primera actividad va a ser leer las páginas 88, 89, 90 y 91 del texto de estudio. Van a destacar información que ustedes consideren relevante en esa primera actividad. La segunda actividad será escribir información en el cuaderno acerca de clima y tiempo, ¿ya? La tercera actividad será escribir un esquema resumen de elementos y factores del clima. Aquí tenemos un tema y acá otro tema interesante. Y la última actividad que van a realizar esta semana será escribir y responder 3 preguntas. Y todo esto va a ir bien explicado en el video para que podamos entender de mejor manera. Vamos a activar conocimientos que ustedes podrían traer ya desde lo que han trabajado en años anteriores en temas similares al que vamos a trabajar ahora. Van a detener el video en esta parte para que después puedan ustedes adivinar cuáles serán las respuestas correctas, ¿ya? Atmósfera. De ello depende el clima. ¿Esa definición corresponderá a atmósfera o en ella se encuentra, por ejemplo, la troposfera, que es una capa de una de las capas de la Tierra? Hoy estará nublado. Al lugar que tú viajarás es una región muy cálida. Cada una de estas definiciones que está aquí a la derecha la tenemos que asociar con la palabra que está aquí a la izquierda. Pero esto lo vamos a hacer solo acá en el video, no hay que realizarlo en el cuaderno. Así que a jugar. Atmósfera, ¿están listos? ¿Ya saben cuál es la respuesta? Muy bien, en ella se encuentra, por ejemplo, la troposfera. El tiempo atmosférico. Hoy estará nublado. Cuando hablamos de tiempo atmosférico, hablamos de cómo estará el día de hoy. Todos los días van cambiando, ¿cierto? Y cuando hablamos de clima, estamos hablando ya de un lugar con una permanencia en el tiempo con esta característica, ¿ya? Y tenemos por último factor del clima. De los factores depende entonces el clima. Muy bien, la mayoría acertó bien. Ahora pasamos a la siguiente actividad. ¿Ya? Luego de haber leído las páginas del libro, como decía la primera actividad, vamos a escribir entonces y pasar a la segunda actividad. El clima terrestre. Van a tener que escribir esta definición. Al igual que la corteza terrestre, la atmósfera presenta un extraordinario dinamismo, se está moviendo siempre, aparte de los movimientos, también son los cambios que ocurren en ellos, ya que en ella acontece una serie de fenómenos, como los vientos, las precipitaciones, que alteran significativamente nuestro entorno e influyen en nuestra vida cotidiana. De eso se trata más o menos el clima. Tenemos clima versus tiempo, ¿serán lo mismo? Se suele pensar que los conceptos clima y tiempo atmosférico significan lo mismo, sin embargo, esto no es correcto. Niños, pongan mucha atención acá, porque estos temas son algo de la vida cotidiana, porque todos los días está cambiando un poco el tiempo, no así el clima, ¿ya? Atención, tiempo atmosférico entonces, este corresponde a un conjunto de fenómenos que ocurren en la atmósfera durante uno o varios días. Esos fenómenos pueden ocurrir hoy día, pueden continuar mañana o así como puede ser solo de hoy. Por ejemplo, está lloviendo. Puede que la lluvia dure solo un día, así como puede que dure más días. Y en ese caso estamos hablando de tiempo. ¿Cómo está el tiempo hoy? Está despejado.
Nos estamos refiriendo entonces a esto, tiempo atmosférico, lo que está ocurriendo y está cambiando constantemente. En cambio, el clima corresponde a las condiciones atmosféricas habituales de una determinada región en un tiempo prolongado. Ya saben que hoy en día está cambiando mucho el clima, pero ese cambio ocurrió en un tiempo largo. No es de un día para otro los cambios que ocurren en el clima. Entonces, es decir que para llegar a determinar el clima de un lugar se requiere estudiarlo por muchos años. El clima, como le decía, va a cambiar lentamente. Existen eventos periódicos que pueden alterar el comportamiento de la atmósfera, por ejemplo, las sequías o años extremadamente lluviosos, pero ello no implica que el clima haya cambiado. Va a cambiar un periodo, pero no en lo general, ¿ya? Bien, todo esto lo tienen que escribir entonces para realizar la actividad número 2. Ahora, no está de más saber esto, ¿ya? Esto no está en la pauta, pero lo vamos a trabajar hoy día aquí en el video porque es muy importante saberlo y está muy relacionado con los temas que estamos trabajando hoy. La forma de la Tierra genera diversas zonas climáticas según cómo los rayos del Sol lleguen a la superficie terrestre. Entonces existen 5 zonas climáticas, una cálida, 2 templadas y 2 frías polares, ¿ya? Acá estamos nosotros entonces, esto es la Tierra y aquí, como se fijan, está nuestro Chile querido, ¿cierto? Aquí tenemos la línea del Ecuador y ahí vamos separando entonces. Estas 2 zonas climáticas se llaman zonas cálidas. Los países ubicados en este lugar van a tener un tiempo atmosférico o un clima determinado. Nosotros estamos en esta parte de aquí abajo y esa zona se llama zona templada. Por lo tanto, nosotros no vivimos esos fríos extremos, ¿cierto? El calor tampoco es tan extremo, por lo tanto es templado, es un intermedio, ¿ya? Las zonas frías acá donde está la Antártica, ¿cierto? Zona fría por ahí arriba también, y todo esto lo va dando entonces la forma que tiene la Tierra, los cambios que se van originando. Y a medida que la Tierra va moviéndose, entonces algunas zonas se van calentando un poco más que otras, ¿cierto? Pero esa es una característica de cada país o de cada continente. También no está de más decir que hay mapas de clima, ¿cierto? Tenemos la zona fría, que es más o menos similar a lo que estábamos viendo recién. La zona fría primero aquí arriba, marcado por esa línea punteada. La zona templada está arriba y también está aquí abajo. Nosotros tenemos zona templada, ¿cierto? En nuestro país. Pero también hay otros países. ¿Se fijan lo que están acá? También tienen zona templada. La zona cálida está en este sector, donde hace más calor. Ellos casi no conocen el frío. Aquí. Y acá casi no conocen el calor. Es muy helado. Características entonces de las zonas climáticas. Cada zona climática tiene una característica en especial. Hay zonas con clima templado, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que las temperaturas suben y bajan de forma moderada. No hay exageración aquí. Suben y bajan un poquito. Precipitaciones moderadas también. No son lugares muy lluviosos ni tampoco secos, ¿ya? Hay una zona climática fría. ¿Qué ocurre aquí en esta zona climática fría? ¿Cómo es? La temperatura es muy baja todo el año. Hay precipitaciones abundantes, ¿cierto? Y también hay mucha nieve. Y tenemos una tercera zona que es la zona climática cálida. ¿Cómo es esta? Las temperaturas altas, similares en todo el año, ¿ya? No hay mucha variedad acá. Como en nuestro país tenemos alta variación entre una estación y otra, las zonas cálidas no. Las zonas con muchas precipitaciones, hay selva, pero estas precipitaciones no son frías, ¿ya? Llueve pero no hace frío, sigue siendo cálido. La selva también es cálida. Zonas con escasas precipitaciones en esta misma zona climática. Hay desiertos aquí,
Se fijan que tiene selva y también tiene desierto. Todas estas características hacen una zona climática cálida. Bien, ahora nos pasamos entonces a la tercera actividad, donde van a tener que escribir ustedes este pequeño esquema. Es un esquema resumen, donde vamos a hablar entonces de elementos y de factores. ¿De qué? Del clima, ¿ya? Los elementos son características del clima y los factores son condiciones que pueden modificar los distintos elementos del clima, ¿ya? Los elementos están dados acá y los factores dependen entonces de lo de allá. Tenemos entonces elementos. Esto lo tienen que aprender muy bien. Tienen que saber que los elementos son la temperatura, precipitaciones, humedad, presión y viento. Hablamos de elementos cuando hablamos de todas estas palabras. Y los factores que influyen serían la latitud, altitud, relieve, cercanía al mar, corrientes marinas. Toda esta información también la pueden encontrar en el texto de estudio. En su libro está con algunas definiciones, ¿ya? Si es que les va quedando alguna duda. Entonces tienen que comprender bien la diferencia entre elementos y factores. Y la última y cuarta actividad es que tienen que responder ustedes en su cuaderno estas 3 preguntas. Y esas 3 preguntas encontrarán las respuestas en el texto de estudio en la página 90 y 91. Deben mencionar los factores que influyen en un clima. ¿Se acuerdan los factores que influyen en un clima? Si vamos acá arriba de nuevo, tenemos los factores. Todos estos factores influyen entonces en un clima, no en el tiempo. ¿Qué cambios ocurren en el relieve? Ustedes van a encontrar en la página 90 o 91 la palabra relieve, hay una definición y van a tener que hablar un poco ustedes de eso respecto a los factores del clima, porque el relieve es un factor del clima, ¿cierto? Pero ¿qué cambios ocurren acá o cómo ocurren esos cambios? Después tienen que explicar cómo influye la altitud en los factores del clima. Relieve y altitud, ambas están en esa página. Y los factores se los acabo de dar yo ahí con la ayudita. ¿Les parece? ¿Está todo claro? Lo logramos, terminamos entonces esta clase. Espero les haya quedado muy claro. Si no es así, si tienen dudas, escríbanme, ¿ya? O me mandan un mensajito al WhatsApp. Puede ser un audio o puede ser un mensaje al correo. Un abrazo, niños, que estén muy bien. Yo sé que ustedes van a poder hacer esta tarea con toda la energía que ustedes tienen y con todos los conocimientos que van adquiriendo. Un abrazo, los quiero mucho.